Y quisiera invitarlos a la epístola a los Filipenses, capítulo 4. El domingo pasado estuvimos viendo los versículos del 1 hasta el 4. Hoy vamos a examinar a partir del versículo 5. Vamos a ir hasta el versículo 7. ¿Ok? Entonces, Filipenses, capítulo 4, versículo 5 hasta el versículo 7. A manera de resumen, para que podamos recordar un poco de lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora, me gustaría que revisáramos lo que estuvimos mirando en la enseñanza pasada. Estuvimos hablando el domingo pasado sobre el tema así de firmes en Jesucristo. Y una de las cosas que veíamos en este tema que compartimos era, en primera instancia, veíamos a Pablo con ese corazón lleno de amor, de anhelo por la iglesia del Señor Jesucristo, que es un ejemplo que nosotros debemos imitar del apóstol Pablo. Él decía, imítenme a mí, así como yo estoy imitando al Señor Jesucristo. Y ese corazón del apóstol Pablo para con su iglesia es el corazón de Cristo para con su iglesia. Y es así como nosotros debemos ver a nuestros hermanos en Cristo. Pablo los llamaba amados, deseados, gozo mío, corona mía. Y fíjense lo hermoso, hermanos, es que nosotros podamos vernos de esa misma manera, como amados y añorar el poder estar juntos y poder compartir como una familia que somos en el Señor Jesucristo. No nos acostumbremos a esta manera. Esta manera es provisional, es temporal, no es la manera como la iglesia debe seguir adelante. Entre tanto que estamos en esta coyuntura, aprovechamos estos recursos para mantenernos conectados, pero no hay nada, mis hermanos, como la presencia física y el poder compartir cara a cara con nuestros hermanos en Cristo. Y mucho más hermoso va a ser el día en que nos reunamos con los que ya partieron, con los que ya están en la presencia del Señor Jesucristo. Ellos serán levantados, nosotros serán resucitados de los muertos. Si nosotros estamos vivos en ese momento en que el Señor Jesucristo descienda a las nubes, pues seremos levantados también para recibir al Señor en el aire, y así estaremos toda la iglesia del Señor Jesucristo reunida con Él para siempre. Entonces no nos acostumbremos a esta forma, aprovechémosla, pero anhelemos el tiempo en el que podamos una vez más estar cara a cara con nuestra familia en Cristo Jesús. Otra cosa que veíamos también es que la roca sobre la cual nosotros podemos estar verdaderamente firmes es el Señor Jesucristo y solamente Él. No podemos estar firmes sobre cosas pasajeras de este mundo como las posesiones materiales, el dinero, el trabajo, una casa, etcétera. No podemos estar firmes sobre esas cosas porque un día esas cosas van a desaparecer, simplemente van a ser eliminadas. El único sobre el cual nosotros podemos estar verdaderamente firmes es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Solamente Él nos provee la base, la plataforma, la superficie donde nuestros pies pueden estar bien afirmados y podemos estar seguros, solamente en Él. Pero también veíamos algunas cualidades, características que como hijos de Dios nosotros debemos manifestar en nuestra vida. Y esas características son las que enumeramos en el aspecto de así de firmes. ¿Y firmes cómo? Firmes en el amor y la unidad. Y teníamos el ejemplo de Evodia y Síntique, dos mujeres que habían servido fielmente al Señor durante su vida, que habían trabajado hombro a hombro con el apóstol Pablo, pero que en el momento en que Pablo les escribe se encuentran en un fuerte desacuerdo la una con la otra. Y Pablo las anima a que estén firmes, a estas mujeres y al resto de la iglesia, las anima a que estén firmes en el amor y la unidad. El amor nos lleva a dejar de pensar tanto en nosotros mismos y pensar más bien en la otra persona, en dar sin esperar algo a cambio, en dar respeto, en dar
consideración, en ser humildes, en no estar pensando tanto en nosotros mismos. El orgullo nos invita a pensar en nosotros mismos, pero el amor nos invita a dar sin esperar nada a cambio. Y la unidad, que como iglesia debemos tener una unidad interna. Esa unidad interna, cuando estamos en armonía los unos con los otros, nos va a permitir que cuando salgamos a combatir por la fe del Evangelio, es decir, cuando decimos combatir nos referimos a comunicar al mundo con nuestras palabras y con nuestras acciones la belleza del mensaje de salvación. Cuando salimos a combatir, si no estamos unidos internamente, no vamos a poder ser efectivos en ese acto de compartir el Evangelio. Pero si hay una unidad interna, eso nos capacita, nos brinda la efectividad o la eficacia para que el mensaje del Evangelio pueda ser reconocido ante nuestros oyentes o ante nuestros espectadores. Entonces, mis hermanos, una unidad interna que nos capacita para combatir externamente el mensaje del Evangelio. Y también el gozo del Señor Jesucristo. No es cualquier gozo. Solamente podemos encontrar gozo en el Señor Jesucristo. Él es la razón y el motivo de nuestro gozo. Y el apóstol Pablo animaba a los creyentes en Filipos a estar firmes, recoginados en el Señor siempre, en toda circunstancia. Otra vez digo, regocijados. Vimos que el gozo no procede de la resignación. El gozo procede de la esperanza. La resignación nos lleva a una actitud de tristeza, incluso de preocupación, pero la esperanza nos impulsa hacia adelante, nos anima a tener alegría en nuestros corazones, nos invita a ese estado de plenitud, de satisfacción, de contentamiento en nuestras vidas, porque sabemos que el Señor Jesucristo está en control de todas las cosas. Entonces, firmes en el amor y la unidad, firmes en el gozo. Y hoy, con el favor de Dios, vamos a ver otras dos cualidades o características en las cuales nosotros debemos estar firmes delante del Señor Jesucristo. Así que quiero invitarlos a que leamos los versículos 5 al 7, porque allí vamos a encontrar estas características de las cuales estamos hablando. Dicen los versículos 5 al 7. Bueno, ¿qué les parece si más bien leemos? Son poquitos versículos desde el versículo 1, para que entonces podamos tener el desarrollo completo de las ideas que están en este pasaje. Voy a leer desde el versículo 1 mejor, pero nos vamos a enfocar en versículos 5 al 7. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. Lo primero que nosotros encontramos en este pasaje que acabamos de leer es que el apóstol Pablo anima a la iglesia a estar firmes en la gentileza. Firmes en la gentileza. Bueno, esta palabra gentileza que nosotros encontramos aquí no tiene que ver con el hecho de ser gentiles. Recordemos que el término gentiles en la Biblia hace referencia a todas las naciones de la tierra que no son el pueblo judío o el pueblo de Israel. Todos los que no son israelitas somos gentiles en el contexto de la Biblia. Sin embargo, la palabra gentileza aquí no tiene que ver con esa idea de no ser israelita,
sino que invita a pensar en una cualidad, una característica que como hijos de Dios nosotros debemos tener y debemos manifestar en nuestra vida. Como creyentes, mis hermanos, hay una cualidad muy importante que tenemos que desarrollar, que es fundamental para todas nuestras relaciones. La relación en el hogar, la relación con nuestros hermanos en Cristo, la relación con las personas en el mundo, con nuestros compañeros de trabajo, la relación con, no sé, los que nos encontramos en la calle, con los que tal vez no tenemos un contacto muy prolongado, pero que son personas con las que de alguna manera hay una interacción. Esta cualidad es importante porque tiene que ver con todos esos ámbitos de nuestras relaciones. De hecho, si nosotros miramos el versículo 5, nos dice que esa gentileza tiene que ser conocida de todos los hombres. Es decir, no solamente dentro de la iglesia, sino también en todo lugar debe ser conocido al creyente, a la iglesia del Señor Jesucristo, por esta cualidad que encontramos aquí. Ahora, es posible que muchas veces en nuestra vida nosotros no manifestemos esta gentileza. Ya vamos a profundizar un poquito más sobre esta palabra, pero es muy probable, muy seguro de hecho, que en muchas circunstancias de la vida nosotros no mostremos un espíritu gentil. Sin embargo, salvo por esa aclaración que acabo de hacer, algo por lo cual el mundo debe conocer a la iglesia del Señor Jesucristo es por ese espíritu de gentileza. Es decir, la gentileza debe ser evidente para todos los hombres. A veces no lo es. A veces es más evidente para el mundo en general ciertas cosas de la iglesia que no honran al Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, la iglesia tiene que estar caracterizada por esta cualidad. La iglesia tiene que manifestar en el mundo esta cualidad que nosotros vemos y vamos a estudiar ahora. ¿Qué es la gentileza entonces? Según el diccionario normal, el diccionario de la Real Academia Española, gentileza es amabilidad y cortesía. ¿Sí? Encontramos estos dos sinónimos de esta palabra, amabilidad y cortesía. En el diccionario bíblico, esta palabra tiene algunos sinónimos más, aparte de estos dos que acabo de mencionar. Por ejemplo, la palabra gentileza es sinónimo de bondad, amabilidad, consideración, razonabilidad, justicia, tolerancia e indulgencia. Son bastantes sinónimos los que encontramos aquí. Voy a repetirlos. Bondad, amabilidad, consideración, razonabilidad, justicia, tolerancia e indulgencia. Así que si nosotros tomamos todas estas palabras que acabamos de mencionar, podemos decir que una persona gentil es aquella que se caracteriza en su vida por tratar a los demás con bondad, con consideración, con amabilidad, incluso si estas personas le son contrarias, si estas personas son adversarias o si estas personas reaccionan como enemigos. Debe manifestar bondad, consideración, amabilidad, incluso ante personas que son hostiles. Y esto es importante, porque si nosotros recordamos cuando volvimos a Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo nos decía que nosotros al combatir unánimes por la fe del Evangelio íbamos a encontrar oposición en el mundo. Y tenemos que preguntarnos lo siguiente: cuando nosotros experimentemos esa oposición de parte de los que no conocen del Señor, ¿cómo vamos a tratar a esas personas? ¿Vamos a responderles de la misma manera? ¿Vamos a ser ásperos con ellos? ¿Vamos a hablarles fuertemente? ¿O vamos a tomar la Biblia como nuestra arma y vamos a darles un montón de bibliazos? No. El apóstol Pablo nos dice que incluso en ese contexto de personas que se oponen al mensaje del Evangelio, que incluso son amenazantes con respecto a nosotros y que incluso pueden llegar al punto de amenazar no solamente con palabras, sino también nuestra integridad física, como fue el caso de Pablo y de otros siervos del Señor.
Incluso bajo esas circunstancias, el apóstol Pablo dice, nosotros debemos ser conocidos como iglesia del Señor Jesucristo por manifestar un espíritu de gentileza, amabilidad, cortesía, bondad, consideración, incluso hacia nuestros enemigos. Debemos estar caracterizados como iglesia por eso. Que cuando las personas piensen afuera con respecto a nosotros y nos vean en esos contextos en los cuales tal vez padecemos persecución o recibimos un insulto o una calumnia o se murmura acerca de nosotros, que la respuesta nuestra manifieste gentileza y que el mundo conozca, bueno, estos creyentes, mira lo que les está pasando, mira lo que están sufriendo, mira las cosas que están experimentando y sin embargo, ¿qué manera de responder ante las adversidades tienen estos seguidores del Señor Jesucristo, estos cristianos? La gentileza nos permite ver un poco más allá de lo externo, de pronto de esa fachada dura que los demás tienen con respecto a nosotros, nos permite ver un poquito más allá la necesidad que esas personas tienen y a tratarlos con consideración. Siempre recuerdo unas palabras de mi pastor cuando era joven allí en Cartagena. Y las recuerdo porque él las repetía todo el tiempo. No sé cuántas veces las escuché y de tanto escucharlas se quedaron grabadas en mi corazón y en mi mente. Mi pastor, él siempre decía, cuando alguien te insulta o te trata mal, lo que él está diciendo es, ayúdame, necesito ayuda. Y suena un poquito interesante, ¿no? Cuando alguien te trata mal, cuando alguien te ofende, cuando alguien te calumnia, te insulta, te persigue, realmente lo que él está diciendo es, necesito que me ayudes. ¿Qué diferencia, no? La manera como nosotros miramos a las personas o como debemos mirar a las personas. Me ofenden, pero yo estoy pensando, esta persona necesita al Señor Jesucristo. Tal vez estoy pensando, ¿por qué estará pasando? ¿Qué es lo que lo impulsa a tratarme de esa manera? Eso es la gentileza, mirar a los demás con consideración. ¿Por qué se está comportando así? ¿Qué es lo que produce esto? Nos damos cuenta, por ejemplo, por la palabra de Dios, que nosotros no tenemos una batalla contra carne y sangre. Nuestra batalla no es contra las personas, no es contra los seres humanos. Nuestra batalla como hijos de Dios es contra las huestes espirituales de maldad que intentan alejarnos de nuestra fe en el Señor Jesucristo, que intentan llenar nuestros corazones de ansiedad, de preocupaciones, que nos tienden trampas para que nuestra mirada deje de estar fija en el Señor y se empiece a desviar a otras cosas. Pero nuestra batalla no es contra las personas de este mundo. Nosotros vamos al mundo para comunicar la belleza del Evangelio y necesitamos hacerlo con gentileza, con amabilidad, con cortesía, con consideración. Ahora, además de esta idea de poder pensar en que aquellos que me ofenden, yo verlos como personas que están necesitadas del Señor, personas que están pidiendo a gritos, ayúdame a conocer a Cristo. Además de ver a las personas de esa manera, creo que hay algunas otras cosas que nos pueden ayudar a nosotros a desarrollar un espíritu de gentileza en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos actuar con gentileza frente a las personas? ¿Cómo nosotros podemos crecer en esa área de nuestras vidas? Bueno, voy a dar 4 ideas al respecto de cómo nosotros podemos desarrollar esa gentileza en nuestro carácter. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, mis hermanos, es que debemos conocer la gentileza de Dios hacia nosotros. O más bien, debemos conocer al Dios de la gentileza, al Dios de la amabilidad, al Dios de la consideración hacia los seres humanos, al Dios de la gracia. Pensemos por un momento en la manera como Dios nos ha tratado a cada uno de nosotros. Hagámoslo de manera personal. ¿Cómo Dios me ha tratado a mí? ¿Sí? Reflexionemos sobre eso. Cuando nosotros pensamos sobre eso, nos vamos a dar cuenta de que realmente Dios ha sido paciente, misericordioso, amable hasta el extremo con cada uno de nosotros. Dios lo ha tratado a usted, mi hermano, con gentileza.
Dios me ha tratado a mí con gentileza. Miremos los evangelios y estudiemos el carácter del Señor Jesucristo, porque en Jesucristo vemos al Dios invisible de una manera visible, palpable. En los evangelios podemos escuchar la voz del Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, de una manera muy cercana para nosotros. Y podemos ver de una manera muy práctica lo que Dios ha querido comunicarnos desde siempre a lo largo de toda la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos al Señor Jesucristo en los evangelios, vemos la manera como el Señor Jesucristo trató a las personas, especialmente a los desechados, a aquellos que él llamaba los pequeños, a los que no eran de la clase religiosa principal o la clase social más preponderante, aquellos que no eran bienvenidos a muchos lugares, a las rameras, a los leprosos, a los cobradores de impuestos, que eran personas rechazadas por la sociedad. Cuando nosotros miramos la manera tierna, amorosa, amable, cortés, la gentileza del Señor Jesucristo en esos pasajes, podemos aprender de él cómo también nosotros podemos manifestar lo mismo en nuestras vidas. Entonces, una de las maneras principales como podemos desarrollar ese espíritu de gentileza en nuestros corazones es mirando al Señor Jesucristo, recordando y reflexionando sobre la manera como Dios nos ha tratado a cada uno de nosotros. Porque como Dios nos ha tratado a nosotros, es como Él desea que también nosotros tratemos a los demás. La segunda cosa que nos puede ayudar a desarrollar ese espíritu de gentileza que necesitamos es el ser conscientes de nuestras propias debilidades y defectos. A veces pensamos bastante en las debilidades y defectos de los demás. Vemos a nuestros hermanos o incluso vemos a las personas de afuera y una sola miradita nos basta para darnos cuenta de la cantidad de cosas en las que fallan. A veces no necesitamos o pensamos nosotros que no necesitamos mirar tan profundo. Una miradita superficial, hacemos un chequeo, ¿cierto? Un escaneo rápido y vemos todo lo que nos disgusta de las demás personas. Pero a veces no somos conscientes de nuestras propias debilidades y defectos. Y la palabra de Dios nos anima y nos invita a que debe ser al revés. Primero una mirada hacia mi interior y luego una mirada hacia afuera. Cuando yo soy consciente, de acuerdo a la Biblia, cuando yo soy consciente de mis propias debilidades y defectos, eso me va a ayudar a mirar con bondad, con consideración también a los demás. Ahora, quiero aclarar una cosa porque creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Yo no estoy proponiendo aquí una autorrecriminación destructiva, porque a veces podemos irnos a ese otro extremo, en el que nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos todo el tiempo, y nos sentimos como lo peor y nos vemos como lo más feo, lo más malo, lo más horrible, y no nos gustamos ni a nosotros mismos. No estoy hablando de una autorrecriminación destructiva. Tampoco estoy hablando, cuando digo una autorrecriminación destructiva, no estoy hablando tampoco de una autodisculpa despreocupada o descarada, como por decir, pues yo soy así y ¿qué le vamos a hacer, cierto? Tampoco estoy hablando de eso, sino que estoy tratando de dirigirnos a una mirada honesta a nuestra condición humana. Pero para que esa mirada sea honesta, tiene que ser una mirada a la luz de la palabra de Dios. No es autorrecriminación, tampoco es una autodisculpa. Es ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que ella es como un espejo en el cual nosotros nos miramos y ese espejo nos va a mostrar la verdad de quiénes somos nosotros. No según nuestros propios conceptos, no según las ideas que los demás tengan de nosotros, sino que nos va a mostrar una mirada realmente verdadera de quiénes somos nosotros, el espejo de la palabra de Dios. Y de seguro, mis hermanos, que la palabra de Dios va a ser fiel en ese sentido. Cuando nosotros abrimos la Biblia y estudiamos la palabra de Dios con honestidad
y ponemos nuestros corazones abiertos delante del Señor, como decía el salmista: Señor, examina mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame hacia el camino bueno. Cuando nosotros dejamos nuestros corazones descubiertos frente a la palabra de Dios, de seguro la palabra de Dios nos va a mostrar la verdadera condición de nuestro corazón. Entonces, esa mirada, ese ser consciente de nuestras propias debilidades y defectos, tiene que ser a través de la palabra. Tiene que ser por la palabra. De otra manera, va a ser algo destructivo y dañino para nosotros. Nos va a dar desánimo, tristeza, tal vez va a ser algo que nos impulse a distanciarnos del Señor, pero cuando es a través de la palabra, nosotros no solamente vamos a ver la verdadera naturaleza de nuestra condición, sino que también vamos a ver la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros, que nos dice: te perdono, te he recibido tal como tú eres y estoy aquí para ti. Sí, esa es la gracia maravillosa de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros, tomando todas estas ideas y poniéndolas en el punto que quiero transmitir, cuando nosotros somos conscientes de nuestras propias debilidades y defectos a la luz de la palabra de Dios, pero también cuando somos conscientes de la gracia infinita de Dios derramada en nuestras vidas a pesar de cómo somos nosotros, apenas entonces vamos a empezar a mirar a los demás con la amabilidad y consideración que debemos hacerlo. Vamos a darnos cuenta que esos que se oponen hoy nos recuerdan a nosotros mismos cuando no conocíamos a Cristo y cómo también nosotros nos oponíamos al Evangelio y cómo nos burlábamos de las cosas del Señor. Y eso nos va a recordar: ellos también están en tinieblas, están ciegos, y por eso con amabilidad, pero con firmeza, vamos a compartir la palabra de Dios, esperando que la palabra haga el efecto que debe hacer en sus vidas y ellos puedan venir al arrepentimiento sincero. Y lo estoy enfocando mucho hacia afuera, pero todas estas cosas también aplican dentro de la vida interior como iglesia. ¿Cómo tratamos a nuestros hermanos en Cristo? ¿Estamos muy pendientes de lo que ellos hacen y de las formas como ellos se equivocan? No deberíamos hacer eso tanto. Debemos más bien ser conscientes de nuestras propias debilidades y defectos, y eso nos va a capacitar para ayudar a nuestros hermanos con amor cuando ellos también fallan y caen. No lo tenía aquí considerado dentro del estudio, pero se me viene a la mente en este momento ese pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 5, si no recuerdo mal, donde el Señor Jesucristo dice que debemos, bueno, dice hipócrita, ¿cierto? Que es una palabra bastante fuerte. Bueno, yo voy a decir no sincero, para que no suene tan duro en este momento. No sincero. Más bien, primero, en lugar de pensar en la paja que tiene tu hermano en el ojito, ¿cierto? Esa pajita chiquitita ahí en el ojito. En lugar de pensar en la paja que tu hermano tiene en el ojo, o la pelucita, ¿cierto? La cejita, la pestañita, perdón, que tu hermano tiene allí en su ojo, en lugar de pensar tanto en eso, más bien debes pensar en la viga que tienes en tu propio ojo. Cuando la viga que tienes en tu propio ojo sea removida, entonces vas a ver bien para poder ayudar a tu hermano con la pajita que él tiene en su propio ojo. Jesús nos está enseñando allí gentileza, amabilidad, consideración hacia los demás. No agrandemos las faltas de nuestros hermanos, más bien con humildad y delante de la palabra del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que no había mencionado, pero que es fundamental, con la ayuda del Espíritu Santo que nos ilumina nuestro entendimiento, hagamos un autoexamen de nuestras debilidades y defectos, y eso realmente nos va a ayudar a mirar con consideración a los demás. Tercera cosa, actuemos con amabilidad de manera consciente. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, mis hermanos, somos un poquito, no sé, perezosos en cuanto a la práctica de algunas cosas en nuestra vida. No sé si la palabra más indicada sea perezosos, pero bueno, voy a referirme de esa manera por el momento. No es suficiente con que nosotros esperemos acostados las oportunidades que nos caigan del cielo.
para ser amables con los demás o manifestar gentileza. Lo primero que nosotros debemos hacer en este punto es orar al Señor encomendándonos a su voluntad y pedirle, Señor, yo quiero que tú me concedas oportunidades. Primeramente, que trabajes en mi carácter, en ese sentido, en que me concedas un carácter amable para con los demás. Pero también, Dios, que tú me brindes oportunidades. Mira, aquí estoy, Señor. Dame las oportunidades para mostrar tu bondad a quienes lo necesitan. Y una vez que hemos orado, hay que ponernos en marcha. Debemos interesarnos por otros, preguntar cómo están, compartir de lo que Dios nos ha dado a nosotros, compartirlo con los que tienen necesidad. Y no solamente son cosas materiales, muchas veces el compartir tiempo, compartir palabras de afecto, preocuparse por las necesidades de los otros es más importante que el hecho de poder brindar algo material a las personas. Entonces, no es suficiente con que estemos allí sentaditos, ¿cierto? Esperando ocasionalmente oportunidades, sino cuánto más hermoso es el poder ir al Señor para suplicarle que Él nos brinde oportunidades para servirle en ese sentido. Encomendarnos a su voluntad y pedirle, Señor, ayúdame para ser bondadoso con los que lo necesitan. Recordemos la regla de oro que encontramos en la palabra. A veces se confunde la regla de oro con otro mandamiento o otra enseñanza que encontramos allí en el Sermón del Monte, que es pedir y se os dará. Esa no es la regla de oro. Está bien cerquita. Ese es el versículo anterior, si no recuerdo mal. Pero la regla de oro que nosotros encontramos en la Biblia, y muy bien llamada regla de oro, dice, haz a otros lo que quieres que los otros hagan contigo. Notemos que ahí no es un llamado a la indiferencia, como el dicho popular y tergiversado que encontramos en el mundo, de no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Eso no fue lo que el Señor Jesucristo dijo. Él no dijo, no le hagas a los demás, sino que Él dijo, haz. La regla de oro es tomar la iniciativa de mostrar amor, bondad hacia aquellos que la necesitan. Y tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros. Con amabilidad, porque nosotros quisiéramos. Puede que no lo hagan, puede que sigan siendo hostiles, pero tratamos a los demás como nosotros quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros. Eso manifiesta amabilidad, gentileza, bondad, consideración hacia los otros. Y una cuarta cosa, mis hermanos, que nos ayuda a desarrollar un espíritu de gentileza en nuestros corazones, es lo que termina diciendo el versículo 5. El versículo 5. En la segunda parte del versículo 5 dice, el Señor está cerca. Ahora, ¿cómo nos ayuda el hecho de pensar en que el Señor Jesucristo está cerca? ¿Cómo nos ayuda eso a manifestar un espíritu de amabilidad, cortesía y gentileza hacia los demás? Bueno, hay una parábola de las que el Señor Jesucristo compartió en Mateo capítulo 24 y 25, relacionadas con su próximo retorno a la tierra. Y en esas parábolas, que obviamente hay que entenderlas dentro de su contexto, como el Señor Jesucristo las presentó, sin embargo, como no vamos a estudiarlas, solo quiero que extraigamos una idea de esa parábola que es muy útil para nosotros mientras esperamos que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia. ¿Y cuál es esa idea? En una de esas parábolas, el Señor Jesucristo habla de un señor que se va a un lugar muy lejano y que encarga a uno de sus siervos a tratar a cuidar con responsabilidad de algunas de sus pertenencias. Es la parábola de los talentos. En esa parábola, el Señor Jesucristo, que es el Señor, entrega a diferentes siervos suyos una cantidad de cosas para cuidar y hacer producir. 10 talentos a uno, 5 talentos al otro y 1 talento al último. Luego, cuando el Señor viene, ¿qué hace? Pide cuentas de cómo se administraron esos talentos. Y cada uno de ellos tiene que dar cuentas al Señor. Y el que tuvo 10 talentos los administró bien y dio buenas cuentas.
el que tuvo 5 también dio buenas cuentas, pero aquel que recibió 1 dijo, Señor, es que yo sé que tú me ibas a pedir cuentas, entonces lo que hice fue esconderlo. Un día vamos a dar cuenta al Señor Jesucristo de la manera como nosotros hemos vivido en este mundo. Entonces, esa es una de las parábolas. Otra parábola tiene que ver con la manera como el Señor Jesucristo trató a un siervo, perdonándole absolutamente toda una deuda multimillonaria que tenía con él. Esta persona le debía a su Señor una gran cantidad impresionante de dinero que en su vida esta persona podría pagar. Este personaje, después de haber sido perdonado, va a un consiervo suyo, a alguien que estaba bajo su autoridad, parece ser, o simplemente otro siervo de este amo que le debía dinero. Y va a este hombre y le dice, págame lo que me debes. Y el hombre también en una situación bastante compleja, dice, yo no puedo pagarte, pero dame un tiempito y yo te lo pagaré. Cuando nosotros comparamos las deudas de estos dos hombres, el del primero que recibió un perdón multimillonario, con respecto al otro que recibió, que tenía una deuda más insignificante con este hombre, vemos la diferencia de actitudes. El Señor trata con misericordia y consideración al primero. Sin embargo, el otro trata con dureza a su consiervo. Y lo toma por el cuello y le dice, págame ya mismo lo que me debes o, mejor dicho, me las vas a pagar. ¿Sí? Te voy a mandar a la cárcel, te voy a tratar duramente. Cuando el Señor se entera de lo que este siervo hizo, el Señor llama a este siervo a cuentas y no es de una manera muy agradable que lo hace. Entonces, al pensar en el retorno del Señor Jesucristo, delante de quien, como en las parábolas de los talentos, vamos a dar un día cuentas, y quien, teniendo en cuenta el otro ejemplo, nos ha perdonado una deuda incalculable, nosotros a su vez, al pensar en el Señor Jesucristo que retorna pronto, debemos ver cómo tratamos a los demás. Debemos considerar la manera como estamos tratando a las personas que están a nuestro alrededor. Nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, en fin, en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque arriba está el Señor, que está viendo nuestra manera de proceder, que está considerando nuestro comportamiento y que nos anima primeramente de manera amorosa a que hagamos lo que Él nos manda, pero también que a veces tiene que darnos una corrección cuando nosotros persistimos en comportarnos de una manera que no es agradable delante de Él. Entonces fíjense que hemos visto 4 cosas que nos pueden ayudar a desarrollar un espíritu de gentileza en nuestra vida. Lo primero, conociendo la gentileza de Dios hacia nosotros. Lo segundo, siendo conscientes de nuestras propias debilidades y defectos a la luz de la palabra del Señor. Lo tercero, actuando con amabilidad de manera consciente, no esperando, sino procurando mostrar amabilidad, cortesía a los demás y siendo conscientes de que tenemos un Señor en los cielos y que Él regresa pronto por nosotros y que vamos a estar delante de su presencia y vamos a rendir cuentas de la manera como nosotros hemos vivido en este mundo en el tiempo presente. Ahora, me gustaría llamar su atención a, a una cosa interesante que encontramos aquí en este pasaje. Y es la relación que tiene la gentileza con el regocijo. ¿Listo? Porque en el versículo 4 encontramos regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, ¿qué relación tendrá vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres con regocijaos en el Señor siempre? Para que lo reflexionemos y lo analicemos juntos. ¿Será que una persona que no tiene gozo en su corazón puede ser amable con otros? ¿Qué piensan? Una persona que no tiene gozo en su corazón, ¿será que
puede ser amable con los demás. Por el contrario, una persona que está llena de gozo en su corazón, eh, ¿puede ser amable? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pensemos, por ejemplo, en algunas cosas opuestas a la gentileza o amabilidad, como por ejemplo, perdón, al gozo. Algunas cosas que pueden ser opuestas al gozo. Se me ocurren dos. La primera es la amargura de corazón, que es cuando esa persona está tan ensimismada que nada a su alrededor realmente puede producir ninguna satisfacción en él. Todo le molesta, todo le incomoda. Si ve el atardecer, entonces me molesta los ojos. Si no hay atardecer, entonces qué día tan oscuro. Si sale el sol, si llueve, todo le incomoda a esa persona. No hay una satisfacción interna, entonces todo lo que hay afuera es desagradable o le produce incomodidad. Ahora, ¿puede una persona llena de amargura en su corazón ser amable con otros? La respuesta es obviamente, absolutamente no. No puede ser amable con otros porque no se agrada o no le gusta ni su propia vida, ¿cierto? Ni siquiera puede mirarse a sí mismo con amabilidad. Esta persona no puede manifestar gentileza en ninguna manera. Miremos la otra cosa que puede ser contraria al gozo, y es, por ejemplo, la tristeza, o también podríamos decir la soledad. Una característica de las personas tristes o que tienen soledad en su corazón, es que esas personas solo están enfocadas en sí mismos. Y al estar tan enfocadas en sí mismos, están distanciadas de los demás. Ellos solamente piensan en lo que sienten, en lo que necesitan, y no pueden considerar lo que están pasando otros seres humanos, ni siquiera sus familiares más cercanos. ¿Estas personas pueden manifestar amabilidad en sus vidas? No, están desconectados completamente del mundo y solo tienen o quisieran amabilidad para sí mismos. Entonces nuestra gentileza, mis hermanos, para que sea conocida de todos los hombres, tiene que estar relacionada también con el gozo en nuestro corazón. Si no hay gozo, como lo estudiamos el domingo pasado, entonces tampoco va a haber gentileza ni amabilidad en nuestras vidas. Pensemos en Pablo. Está allí en la prisión. Fue encarcelado por compartir el mensaje de salvación. Está en el calabozo más profundo. Lo hemos mencionado varias veces en la medida en que hemos ido estudiando la epístola a los filipenses. Me estoy refiriendo al momento cuando el apóstol Pablo fundó la iglesia en Filipos. Recuerden que él fue apresado, metido en un calabozo profundo, fue castigado, fue golpeado a latigazos y fue metido allá con Silas, en ese calabozo profundo. Si Pablo fuera una persona amargada, ¿qué estaría pensando en ese momento? Yo estoy sirviendo al Señor y mira todas las cosas que me pasan. Si Pablo fuera una persona triste, se sentiría sola allí, Señor, tú me has abandonado, estoy solo pasando por todas estas cosas, nadie se interesa realmente en mí, todo lo que paso, todo lo que sufro, yo trato de servirte y lo único que me viene son problemas y problemas y problemas y más problemas. Y si lo miráramos de una manera objetiva, bueno, o más bien objetiva pero humana, si lo miráramos de una manera objetiva pero humana, el apóstol Pablo tenía muchas razones para estar amargado, para sentirse triste y solo. No tan solo porque tenía a Silas, pero en definitiva solo. Ahora, en medio de esa situación, el apóstol Pablo tenía gozo en su corazón. Estaba repleto de gozo. ¿Y cómo se manifiesta en ese momento en particular el gozo del apóstol Pablo y también de Silas? Se manifiesta porque en esas circunstancias ellos estaban cantando himnos al Señor. No sabemos cuáles himnos estarían cantando en ese momento, pero tal vez estarían cantando, oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Y no voy a cantar más. Ustedes ya saben por qué. Al final cortamos ese pedacito de la transmisión. ¿Listo? Para que
quede solamente entre nosotros los que estamos conectados. Pero el apóstol Pablo, en esa circunstancia tan complicada, estaba cantándole al Señor con un corazón repleto de gozo y de alegría para con él. Y saben, cuando el temblor se sobrevino, estamos recordando la historia, ¿cierto? Vino un temblor, las puertas de todos los calabozos se abrieron. En ese momento, el carcelero pensó, estoy muerto. Todos escaparon. Así que tomó su propia espada para arrebatarse la vida. Los soldados romanos, cuando se les encomendaba una tarea y ellos fallaban en esa tarea, ellos podrían llegar a ser ejecutados. Y a veces también sus familias. El soldado romano, en este caso el carcelero, perdón, estaba a cargo de todos estos presos. Y el hecho de que se escaparan repercutía sobre la responsabilidad repercutía sobre él. Así que este carcelero piensa en ese momento, debo quitarme la vida. Toma su espada, pero antes de que lo haga, el apóstol Pablo responde con amabilidad, con gentileza, ante este hombre que los puso en la prisión, que los custodiaba y que tal vez fue el hombre que les dio los latigazos en la espalda. Pablo responde con amabilidad y gentileza. Ellos no aprovecharon la ocasión para escaparse. Todo lo contrario, estaban allí y junto con ellos todos los demás presos. Y Pablo le dice, no te hagas daño, todos estamos aquí. Este hombre sorprendido, impactado por el testimonio de estos dos dementes que estaban cantando en medio de esas circunstancias y que no aprovecharon la ocasión para escaparse, sino que esperaron allí en esa celda al carcelero. Este hombre, impactado por ese testimonio, quiso escuchar después las buenas nuevas de salvación. Y una vez que Pablo y Silas les compartieron el mensaje de salvación, este hombre recibió a Jesucristo como su Salvador. Bueno, realmente él fue quien hizo la pregunta, ¿cierto? Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas comunicaron el mensaje del Evangelio. Entonces, fíjense, mis hermanos, un ejemplo de cómo el gozo en el corazón repercute en gran manera para que nosotros mostremos amabilidad a las personas a nuestro alrededor que se oponen, que nos rechazan, pero que realmente están pidiendo a gritos que les presentemos el mensaje del Evangelio, que realmente están diciéndonos, necesito ayuda, necesito que alguien me comunique las buenas noticias de salvación. Mis hermanos, me estoy dando cuenta de la hora y creo que me he tomado todo el tiempo de esta enseñanza para hablar con respecto a la gentileza. El otro punto que tengo para compartir es firmes en la paz de Dios. Pero creo que el tiempo no nos va a permitir hablar al respecto de ese pasaje. Creo que me extendí un poquito. Pido que me disculpen allí en ese aspecto. Pero bueno, quisiera terminar resumiendo lo que hemos aprendido hasta ahora, esperando que el Señor tome estas cosas, las afirme fuertemente en nuestros corazones y nos dé la gracia y el poder para practicarlas en nuestra vida. ¿Qué es lo que Pablo desea en que la iglesia se mantenga firme? Él desea que nos mantengamos firmes en la gentileza. ¿Qué es gentileza? Amabilidad, cortesía, bondad, consideración, tolerancia, indulgencia para con los otros. Sean nuestros hermanos en Cristo principalmente, que son las personas con las que más nos relacionamos en el contexto de la iglesia, pero también nuestras familias, que son las personas con las que pasamos mucho más tiempo de nuestra vida, con nuestros compañeros de trabajo. Todas nuestras relaciones deben estar caracterizadas por un espíritu de amabilidad,
de consideración hacia los demás. Y eso debe ser evidente para todo el mundo, en todas nuestras relaciones. Debemos estar caracterizados por ese espíritu de gentileza. ¿Cuáles son las 4 cosas que nos ayudan a desarrollar un espíritu de gentileza en nuestra vida? Lo primero que vimos, conocer al Dios de la gentileza. Reflexionar sobre la manera que Dios ha obrado o ha tratado con cada uno de nosotros. Ver a Jesucristo en su actuar con los seres humanos mientras estuvo aquí en la tierra. Y ver a Dios a lo largo de toda la Biblia mostrando compasión, amor ante las necesidades de los seres humanos. La segunda cosa, ser consciente de nuestras propias debilidades y defectos. Pero no es autorrecriminación, ni tampoco una autodisculpa. Es una mirada honesta utilizando la palabra de Dios, que es la única capaz de iluminar verdaderamente nuestro entendimiento para que nosotros tengamos una perspectiva correcta de quiénes somos y de la gracia infinita que Dios ha manifestado hacia nosotros, a pesar de cómo nosotros somos de pecadores. La tercera cosa es actuar con amabilidad de manera consciente, es decir, la regla de oro. Tratar a los demás, tomar la iniciativa de tratar a los demás con consideración, con amabilidad, con amor, incluso si no recibimos lo mismo a cambio, pero tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos trataran a nosotros. Y la cuarta cosa que nos ayuda es ser conscientes del próximo inminente regreso del Señor Jesucristo, porque a Él le vamos a dar cuenta. Un día vamos a estar delante de su presencia y Él nos va a examinar nuestros corazones y vamos a recibir recompensas si actuamos o vivimos para honrarlo a Él, o vamos a sufrir pérdida, no de la salvación, pero de galardones, si nosotros vivimos de una manera egoísta y no para honrar a nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Y pensemos en ese ejemplo también del hombre que fue perdonado de una deuda inmensa. Y así como ese hombre fue perdonado de esa deuda inmensa, él ahora también debía tratar con consideración a su semejante. Debía perdonar esa deuda insignificante o por lo menos ser paciente con ese hombre hasta que pudiera pagarle. Él dijo, por favor, no dijo siquiera perdóname la deuda, el segundo hombre, sino que dijo, tenme paciencia, que yo te lo pagaré. Y este hombre no fue ni siquiera capaz de ser paciente a pesar de que había sido perdonado de una deuda tan inmensa como nosotros, que hemos sido perdonados de una deuda inmensa por el Señor. La multitud de nuestros pecados que ofendían a Dios y con los que hemos dañado a muchas personas. Y sin embargo el Señor misericordiosamente nos perdonó. Y ahora ese mismo Señor espera de nosotros que también nosotros seamos considerados amables con los demás. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en esta mañana. Espero que lo que hemos compartido sea de edificación para sus vidas y continuamos con el favor de Dios el próximo domingo. Muchas gracias.